Uno no tiene más obligación en la vida que ser feliz, porque venimos a ser felices. Pero uno mismo es quien atenta contra la felicidad. Hay que restaurar la confianza en nosotros, salir del mundo de la dependencia. Nadie vino a jubilarse, nadie vino a vivir para el placer, el poder o los sentidos. Nosotros vinimos a tener el poder de ser, el placer de ser, el sentido de ser. Y cuando recuperamos el sentido de ser lo que somos, únicos, originales e irrepetibles, entonces podemos ser felices. Doctor Jorge Carvajal. Muy buenas tardes a todas las amigas y amigos de Conversando en Positivo. Les habla Edgardo Fogel. Un gran abrazo para todas y todos los amigos de Chile, de fuera de Chile. Muchas gracias por escucharnos. Estamos aquí en la Radio Universidad de Chile, en la FM 102.5, la radio que piensa. Un saludo muy especial a todas las amigas, amigos que pueden estar enfermos. Un saludo muy especial también a la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción, quien agrega valor protegiendo a las personas. Una gran organización preocupada de las personas que siempre nos ha colaborado con nuestro programa. También un saludo muy especial a Palto Miel de NOP, www.farmacianop.cl, que también está colaborando, y a la revista Somos. Les recuerdo que este programa también después está en nuestro sitio web, conversandoenpositivo.cl, y también en el sitio web de la radio, www.radio.uchile.cl. Y también estamos en Facebook, Conversando Positivo, en Twitter, @conversandoposi, y también en el Club de los Positivos. Así que tienen muchas formas de poder contactarse con nosotros. Bueno, esta semana tenemos un gran invitado internacional que ya estuvo con nosotros, un gran maestro. Él es el doctor Jorge Carvajal, médico cirujano en la Universidad de Antioquia, Colombia, pionero en medicina bioenergética, fundador de la medicina sintergética, docente, inventor, escritor y poeta, entre muchas otras cosas. Es el creador de Vía Vida, sociedad destinada a la investigación, la asistencia y la docencia, que constituye la plataforma para la expansión mundial de esta nueva forma de ver la medicina. Se dedica ya hace décadas a la investigación y desarrollo de terapias encuadradas en el ámbito de la bioenergética. Sus estudios sobre nuevas medicinas dan vuelta al mundo entero, pero por encima de todo es un hombre con inmensa fe en el ser humano. Algunas de sus publicaciones, Contexto de Sintergética y Láser y Sintergética, Por los caminos de la bioenergética, Medicina con alma, Para volver a nacer, el arte de ser uno mismo. Cualquier información adicional puede encontrar en www.fundacionpindal.cl. Muchas gracias, doctor. Gracias por estar con nosotros nuevamente después de 2 años que estuvo con nosotros. Muchas gracias a ti. Y es un placer para mí estar de nuevo en Chile. Es mi casa. Qué rico eso. Si quieres, te voy a tutear. Sí, mejor. Mejor, ¿no? Partamos por el mensaje final que dejaste en el programa anterior. Uno no tiene más obligación en la vida que ser feliz, porque venimos a ser felices. Pero uno mismo es quien atenta contra la felicidad. ¿De qué forma uno mismo atenta contra la propia felicidad? ¿Por qué? A ver, uno atenta contra la felicidad, pero no tiene la culpa, ¿no? Es una cosa de que tengamos complejo de culpa por todos los atentados que hacemos contra nosotros mismos. Todo eso parte de nuestra ignorancia. Esa ignorancia viene de falsas creencias. Esas creencias están arraigadas en nuestras culturas. Son una especie de programación que ha ido hasta el tuétano, hasta los programas celulares. Entonces tenemos programas celulares negativos. Sin embargo, esos programas no solo son virus o son bacterias, sino que son programas informáticos que vienen de programaciones que hay en nuestro disco duro y que son culturales, básicamente. Así que, primero, no nos amamos porque no nos reconocemos, porque no nos apreciamos, porque no nos aceptamos. Inconscientemente hay muchos aspectos de nosotros que rechazamos, nos castigamos, nos autocastigamos también inconscientemente, nos autosaboteamos, y eso aparece registrado en el disco duro de nuestro cuerpo. Desde ese punto de vista, la felicidad, la salud, la integridad, la autenticidad se inscriben también en nuestro código genético. Están determinando cómo se expresan nuestros genes, cómo construimos nuestras proteínas, cómo sintetizamos hormonas y cómo las equilibramos en el torrente sanguíneo, cómo funciona nuestro sistema inmune, de tal manera que todo eso está en paralelo. Somos lo que somos,
no metafísicamente, sino físicamente, hasta el último de nuestros electrones. Y eso que somos está determinado por un contexto, es el caldo de cultivo en el que estamos naciendo, creciendo, muriendo. Ese caldo de cultivo es nuestra cultura. La invitación es entonces a cultivarnos, y cultivarnos es arar la tierra, sembrar la semilla de lo que somos y cuidarla amorosamente para que podamos germinar, florecer y realizarnos. Así que yo puedo atentar contra la semilla no regándola, no arando mi tierra, no cultivándome, dependiendo de otros. Y puedo renovar esa semilla en la medida en que me cuide. Todo es cuestión de que nos cuidemos, y cuidarnos es amarnos, aceptarnos, reconocernos, apreciarnos, perdonarnos. Básicamente es eso. Se me olvidó presentar aquí. Tenemos al doctor Claudio Méndez, que ha hecho también posible que esté el doctor Carvajal. Gracias, Claudio, por estar con nosotros. Claudio Méndez está a cargo y ha sido fundador, yo diría, de todo lo que es la medicina sintergética acá en Chile y la Fundación Pindal. Así que gracias por hacer posible. ¿Cómo poder identificar la felicidad más real que viene del ser con la felicidad que viene más del sentido, del placer? A ver, el placer es necesario para la felicidad, pero no todo placer da más felicidad. Sí. Los sentidos son necesarios para ser felices. Disfrutar este cafecito es parte de mi felicidad todos los días. Una caricia, un buen paisaje, un estado de relajación, sí, un estado de excitación también, un estado fantasioso en el que yo puedo soñarme y recrearme. Todo eso hace parte de la felicidad. Lo que pasa es que podemos consagrar la felicidad y sacrificar la felicidad a los sentidos. Entonces la perdemos. Eso ya no es felicidad, eso es un poco más de placer que genera dependencia. La característica esencial de la felicidad es que es un estado leve, es un estado de fluidez, de no resistencia. Y en ese sentido es un estado liberador, ¿sí? La felicidad aporta siempre más libertad, ¿sí? Pero todo aquello que te conduce al placer, al poder, a los sentidos, a la dependencia, lo que resta es felicidad. Eso quiere decir que en la ecuación de la vida más placer no es más felicidad, ni más poder es más felicidad, ni saturar los sentidos representa tener más felicidad. La felicidad es entonces un asunto cualitativo, no es más de, no es el qué, es el cómo, no es el que tenemos, no es el que vivimos, no es el que conocemos, sino cómo tenemos, cómo conocemos, cómo vivimos aquello que vivimos. Y ese cómo es el modo, ¿sí? Y ese modo es lo que determina la cultura. La cultura es un modo de relación y nada más. En última instancia, la felicidad es aquello que cualifica tu modo de relación, permitiendo que ese modo de relación esté saturado por el amor. Su esencia sea el amor, nada más. Y si de ti dependiera, Jorge, tuvieras un cargo importante a nivel mundial o de algún país, porque hoy día claramente las sociedades potencian los sentidos, el placer, la cosa rápida. ¿Cómo tú potenciarías el placer del ser? La autenticidad es la respuesta. Es decir, que tú seas lo que eres, sin añadiduras, sin barnices, sin carencias. Lo que tenemos que hacer es permitirle a la gente que revele su potencial único e irrepetible. Cada quien es una nota única en el concierto de la creación. Cuando cada quien la reconoce, pues entonces entre todos vamos a tener una gran sinfonía. La hermandad y la justicia no viene de la igualdad. Igualdad es totalmente diferente de equidad. Equidad es equilibrio, y el equilibrio es lo que te lleva a la libertad, pero el equilibrio surge de estar en el centro. Cuando uno está en el centro y equilibra el fiel de la balanza de la vida entre el ser y el tener, ¿sí?, entonces se produce un estado liberador que lleva a la justicia y a la hermandad. Así que es reconocer la diferencia. Para eso los líderes también tendrían que tener un cambio de conciencia, ¿no?
Sí, un cambio de conciencia es lo mío no es mejor que lo tuyo, si lo mío completa y complementa lo tuyo, básicamente. No hay una cultura mejor que la otra, no hay un sistema médico mejor que el otro, todos en su contexto, cuando ocupan su lugar, son absolutamente necesarios. Esto es un holograma hecho de puntos nodales, caracterizados por la tensegridad, es decir, que los puntos son siempre puntos de encuentro, en que hay contracción y expansión, y si esas dos fuerzas se equilibran, si los polos que llamamos opuestos se equilibran, nosotros descubrimos la reciprocidad es la complementariedad. En ese mundo no hay competencia, porque cada quien es su propia competencia y da lo mejor de sí. En un mundo en que no tengamos que competir por ser mejores o no tengamos el complejo de ser inferiores, ese mundo sin complejos es un mundo que se desanuda, que se desenreda. Cuando desenredamos el mundo descubrimos la belleza de la red de la vida, que es un tejido, y ese tejido es lo que nos permite relaciones de interdependencia, de armonía, en el plano social, en el plano económico, en el plano político. Cuando reconozcamos la necesidad de todos los otros para ser nosotros, en ese momento vamos a ser humanos, se va a humanizar la economía, la salud, las relaciones humanas, van a marcar otro tipo de pauta. ¿Tú tienes esperanza de que se vaya a ir, se puede ir desarrollando rápido eso? No solo tengo esperanza, sino que es que ya se está desarrollando. A pesar de la crisis y precisamente por todas las crisis estamos emergiendo, aterrizando en un mundo totalmente nuevo, estamos cambiando de orbital. Creo que hay el rezago inercial de antiguas formas de ver el mundo, pero ni siquiera hay que luchar contra eso porque se caen solas. Mientras más sólidas han sido las estructuras que sostienen el statu quo, más vulnerables e inestables se vuelven al proceso de cambio. Así que este es un mundo que se está derrumbando, pero simultáneamente se está reconstruyendo en todos los planos. Yo digo que desde la geopolítica planetaria hasta la microeconomía de cada hogar estamos en un vórtice de cambio increíble. Los modelos educativos están cambiando, tienen que cambiar. Las redes sociales, Internet ha generado una disminución de los tiempos y los espacios entre nosotros, sí, nos ha simplificado. No solo se achicó el mundo, sino que es que estamos en una reacción nuclear, casi que centro a centro, corazón a corazón, fundidos, unidos, viviendo lo que pasa con Rusia, con Israel, con el último atentado, con los partidos del Brasil, con los conciertos internacionales. Estamos tan íntimamente implicados todos con todos que estamos en una gran alquimia planetaria de la que está emergiendo un nuevo compuesto, una nueva sustancia, un nuevo ser humano. Estamos naciendo en nuestra humanidad, como decía Neruda, subió a nacer conmigo hermano, que a mí eso me toca en el alma, ¿no? Lo que nos pasa no es porque somos humanos, ¿no? Es porque todavía no hemos alcanzado nuestra humanidad, y no solo la esperanza, sino la realidad que yo contacto todos los días es que hay un proceso de humanización acelerado y fantástico. Es rico escuchar eso. Estamos con el doctor Jorge Carvajal, aquí en la Radio Universidad de Chile, la FM 102.5. Jorge, tú dijiste algo bien importante antes, que acá en Chile se discute mucho, que es el concepto de la igualdad y equidad. Porque en la naturaleza no somos todos iguales, pero somos todos integrados, ¿no? Entonces, quizás es importante potenciar más o reflexionar más es que el concepto de la igualdad y equidad. Sí, ese es un concepto crucial. Y yo lo digo desde mi experiencia vital, porque yo tengo 4 hijos que son 4 universos. Si a esos 4 hijos yo los hubiera educado de la misma forma, si les hubiera dado lo mismo, realmente habría obstaculizado su desarrollo, porque yo tengo 2 músicos en casa, ¿sí? Tengo un ingeniero de sonido en casa y tengo otro que es medio músico, medio poeta, medio loco, medio ingeniero, ¿sí? Tengo 4 corrientes diferentes,
que proceden aparentemente de la misma fuente. Pues resulta que ni yo ni mi mujer somos siempre la misma fuente. Los genes que se expresan en cada uno de ellos van a ser diferentes. Los óvulos y los espermatozoides cambiaron. Las líneas de sus ancestros, las que ellos tocaron y con las que ellos resonaron, son distintas. Entonces tengo unos hijos a los que hay que abrazar con cariño, con ternura. Tengo otro al que hay que templar, estirar la cuerda, cuidadoso de que no se reviente, y descubriendo esos 4 modelos de economía humana en mi casa me di cuenta de que la igualdad es una catástrofe. Generalmente cuando igualamos, arrasamos, homogenizamos, atentamos contra la diversidad. La belleza del ser humano no es la desigualdad, sino la equidad que nos permite que cada quien afirme su diversidad. Yo creo que la vida es socialista por definición. Es decir, que sea de cada quien, que cada quien dé según su capacidad y reciba según su necesidad. Yo creo que ese modelo lo podemos aplicar a las relaciones cotidianas, a las relaciones con los hijos, y no es una utopía, es algo que nos permite salir a un estado de ser en que cada quien se afirme realmente. Sin duda. Para la nueva medicina, el campo de energía e información será tan importante como el de la materia. Ambos serán variedades de un campo unificado de conciencia, y este será el campo relacional establecido entre el alma y la personalidad. Tú has dicho que la sintergética involucra lo mejor de las medicinas alternativas y convencionales, que tuviera tanto de ciencia como de conciencia, tanto de espíritu como de la materia, que incluyera la sanación, todo lo mejor y lo más sutil del chamanismo y lo más denso, y finalmente lo más clásico de la medicina convencional integrada. En este enfoque, ¿cómo se entiende la enfermedad y el estar sano? A ver, primero no se separan enfermedad y salud, porque cada uno de nosotros, estando sano, está enfermo. Es decir, cada uno de nosotros ya tiene una enfermedad en el plano genético, una tendencia, una predisposición, lo que llamamos una diátesis. A cada uno de nosotros nos toca desde el nacimiento más de una enfermedad. O sea que yo no puedo anteponer o contraponer el término salud y el término enfermedad, porque no son contrarios, porque el uno hace parte de lo otro. Radicalmente hablando, pues la enfermedad hace parte del proceso de salud. Nos enfermamos para aliviarnos, para tener más anticuerpos, para saber que tenemos límites, para aprender que tenemos que comer mejor, que cambiamos nuestro estilo de vida. Así que salud y enfermedad, como vida y muerte, no son contrarios, sino que son complementarios. Esa es nuestra visión. Eso quiere decir otro enfoque de la enfermedad, y la abordamos desde el punto de vista de la conciencia. La enfermedad es un uso o un abuso de la conciencia y nada más. Cómo utilizas tu cuerpo, cómo te relacionas contigo, con los demás, con el cosmos, con la tierra, está determinando en buena parte también cómo vives, cómo está tu salud y cómo te enfermas. La salud no es un estado, sino que es un proceso que nunca alcanzamos en la perfección. Y ese proceso dinámico es una tendencia a la integridad, ¿sí? Integridad que no solo es integridad física, que yo no tengo una herida, por ejemplo, que no esté sangrando, sino que es integridad electromagnética, integridad energética, que mis nadis, mis canales de circulación de energía estén funcionando, integridad en la información, que mis canales de comunicación estén funcionando, no solo al interior, sino con mi entorno y la sociedad a la que pertenezco, pero también que el canal que conecta la existencia con la esencia para permitir la trascendencia esté conectado, que yo sepa que soy mucho más allá de lo que se ve externamente, que detrás de este orden explícito hay un orden implícito lleno de sentido, de sueños, de esperanza, de lenguaje, de propósito, de humanidad. Cuando todas esas cosas se pueden conectar, cuando yo no aíslo la conciencia primitiva que bulle en la materia de la conciencia que se revela en el movimiento de la energía, de mi conciencia emocional, de la conciencia implícita en mis pensamientos, en mis intuiciones, en mis creaciones, entonces creo un campo unificado de conciencia. Ese campo unificado de conciencia es cada ser humano, ¿sí? Restaurar esa unidad de la conciencia desde la materia hasta lo que sutilmente llamaríamos el espíritu,
Es la clave de toda terapéutica y de toda medicina. Y para restaurarlo, en primer lugar, no podemos verlo separado. Eso significa cambiar la postura del observador. Si yo te miro desde el mundo molecular, pues voy a ver moléculas. Pero si me alejo un poco, voy a descubrir un campo de energía. Y si te miro en tu humanidad más profunda, voy a dialogar contigo en un plano emocional, verbal o no verbal. Así nos vamos remontando en la posición del observador para ver el paisaje de la vida de una manera integrada, en que no hay cosas superiores o inferiores. La materia no es inferior al espíritu, porque es que la materia es una condensación del espíritu. Claro. ¿Y qué papel tiene el paciente en la gestación, en la recuperación de la enfermedad o de su salud en este proceso? Comprender es terapéutico, la comprensión. La comprensión no solo es entender, la comprensión va más allá del intelecto, toca la emoción, toca el corazón, reencantar la vida, saber que la vida tiene sentido, que la enfermedad tiene sentido, que el dolor tiene sentido, que la vida es un proceso de aprendizaje y vinimos a aprender lecciones, y hay maestros duros. Mientras más exigente sea el maestro, tal vez más importante es la lección. Que yo puedo quedarme con el maestro de la enfermedad a cuestas, pero cuando yo aprendo la lección, las lecciones son leves y entonces me libero aprendiendo. Es eso. Que el pasado tiene solución. No es cierto que el pasado haya pasado. El pasado está presente, inscrito en cada una de nuestras moléculas, en nuestros tejidos, en nuestras enfermedades. Pero cuando cambiamos el modo, nuevamente es el modo, es la cualidad, la manera de ver nuestro pasado, podemos cambiar nuestro presente. Y cambiando nuestro presente, cambiamos la presencia de la enfermedad en nosotros, que se expresa de otra manera. Yo me digo que cuando aprendemos la lección, el maestro se puede ir, y ese maestro frecuentemente es la enfermedad. Entonces, cuando la gente aprende que la enfermedad tiene sentido, que su dolor tiene sentido, que no está impotente, que no es solo un asunto molecular, que lo que come, que lo que piensa, que lo que dice, que lo que hace, que la forma como se relaciona está incidiendo en su enfermedad, recupera el poder, y eso es muy importante. Deja de ser un sujeto pasivo para entrar a tomar posesión de su gran potencial sanador. Entonces ahí es fundamental que uno como ser humano nos responsabilicemos por nuestra propia vida, ¿no? La responsabilidad es una palabra traída y llevada, pero para mí es la clave de todo, ¿sí? Porque un perro no es responsable, ni una planta es responsable. Un ser humano es responsable porque puede responder por lo que hace, puede responder por sí mismo, puede responder por sus actos. Y la responsabilidad viene de un principio de correspondencia, de resonancia armónica con el mundo. Este es un universo de conexiones, de conectividades, de correspondencias. Todo se relaciona con todo lo otro y nosotros nos reconectamos al universo y a su potencial cuando tenemos la capacidad de responder por nosotros y por los otros. La responsabilidad implica corresponsabilidad, y la corresponsabilidad implica correspondencia en el sentido de reciprocidad, ¿sí? Todo en la vida es recíproco. Yo no puedo decir que te amo si no me amas, ¿no? Porque en el amor va implícito la reciprocidad. Ahora, lo que tú planteas, bueno, el principio de correspondencia y otros principios, causa y efecto, requiere, tal como tú dices, desarrollar la conciencia. Pero ¿cómo el ser humano común y corriente puede ir desarrollando esa conciencia solo también? Porque son lenguajes también que van cambiando. Cuando tú hablas de comprensión, tiene que ver lo que tú dices, un proceso integrado de sentir, del hacer también. ¿Cómo uno va desarrollando ese proceso para ir despertando? A ver, eso es un proceso viral, ¿no? Eso es como las grandes epidemias, ¿sí? Así que eso se pega, eso se contagia, yo creo. A ver, cuando tú crees que estás ahí con tu cerebro pensando y que tus neuronas están trabajando debajo del cuero cabelludo, debajo del cráneo, estás perdido. Eso no es así. Tus neuronas están parloteando, están emitiendo altas frecuencias que dialogan con las mías y con las del otro, y dialogan a distancia, en un estado de conciencia no local. Así que el cerebro
cerebro no es individual. Hoy sabemos que el cerebro es social y que este es un estado dinámico, colectivo, en el que no hay mucho que hacer. Si tú das el paso en la dirección correcta, toda la humanidad termina dándolo. Hay que conectarse, eso sí, un poco. Simplemente hay que conectarse, sí. Pero cuando tú eres auténtico, cuando eres honesto, cuando eres lo que eres, haces en la cocina, en la tierra, en la pesca, en tus actividades, las cosas desde la autenticidad y la integridad, entonces automáticamente te conectas. ¿Sí? Cuando tú te conectas a tu corazón, es muy sencillo, sí. Cuando te conectas al centro, ese centro del corazón no es tuyo, estás emitiendo mucho más allá de ti y estás generando un gran núcleo ígneo con toda la gente que está trabajando de corazón. Entonces, para mí la cosa es muy sencilla. Haz lo que quieras, pero de corazón. ¿Y cómo sientes que estás conectado al corazón en vez de estar conectado con tu cerebro? Porque no tienes que pensar, porque no tienes que calcular, no tienes que preparar, porque simplemente fluyes, es el estado de fluidez. Pero a veces se puede confundir también con impulsividad, con una cosa de sensibilidad. No, la sensibilidad y la impulsividad no viene del corazón, viene de las tripas, ¿no? Del instinto, claro. Si lo dices con serenidad, si se te enciende la sonrisa, si hay levedad, si hay alegría, si hay fluidez, si hay creatividad, hay un estado de comunión interior y ese estado de comunión interior no se puede describir, simplemente se vive, se siente, tú lo reconoces y es supremamente contagioso. La paz, yo me digo que es lo más contagioso que existe en el mundo. Y hablando de contagio, Jorge, estamos con Jorge Carvajal aquí en la FM 102.5, la Universidad de Chile, en Conversando en Positivo. Nos influencia mucho, hoy día, por ejemplo, en Santiago claramente hay un nivel de tensión y la gente está muy neurótica. ¿Hay mucha influencia de la familia y de la sociedad en nuestra salud? Muchísima. Ese es nuestro caldo de cultivo. Pero eso lo podemos transformar. ¿Cómo podemos ir protegiendo? En primer lugar, darnos cuenta, no hay que protegerse de nada, ¿no? Porque es que yo no puedo ser víctima de otra víctima, ni quejarme, ni echarle la culpa a los padres, ni al gobierno, sino asumir la responsabilidad. Obviamente, si yo estoy viviendo para tener una profesión, y después de tener la profesión para buscar un apartamento, y después de buscar el apartamento para tener un coche, y después de tener el coche para pagar los impuestos, todo eso, entonces yo estoy consagrando la vida a cosas que no justifican la consagración de la vida, ¿sí? Es decir, estoy cosificando la vida, consagro mi vida a las cosas. De pronto tengo un apartamento aquí muy bonito porque tiene paisaje, pero otros lo querrían también, entonces construyen un edificio al frente y el otro a la izquierda, el otro a la derecha, y de pronto estoy ahogado sin luz en medio de la contaminación, de la polución, de la gasolina, en fin, de todas las cosas que sabemos. Pero todas esas poluciones vienen de una polución esencial, es que ya mi mente estaba contaminada porque había confundido el ser con el tener y consagré todo mi ser al tener, entonces estoy viviendo una vida de cuarta categoría, ahogado en el tráfico, contaminándome, y obviamente todo ese tipo de poluciones está incidiendo en este estado de tensión, hasta que hay un despertar interior, y ese despertar interior que se vuelve tuyo, mío, se vuelve colectivo. Necesitamos limpiar el aire de Santiago, de nuestras ciudades, necesitamos regresar al campo. Necesitamos vivir una vida menos llena de condiciones, más sencilla, necesitamos conocer mejor, comer mejor. Cuando tú tienes ese tipo, experimentas ese tipo de necesidad, empiezas a cambiar. Es decir, el nivel de conciencia se va expresando en la energía también y en la materia, y eso va produciendo la transformación, ¿no? Todo es conciencia. La materia es un nivel de conciencia, la energía es otro nivel, la información también, así que nosotros vamos ascendiendo de una conciencia reactiva, que es en la que normalmente vivimos, reaccionamos ante los eventos externos, a una conciencia sensible. Nos duele la vida, nos duele la falta de luz, nos duele la polución, nos duele la inequidad, a una conciencia colectiva en la cual nosotros reconocemos la fuerza de la manada, de la bandada, de nuestra humanidad y sentimos al otro, a una conciencia reflexiva. Llevamos la luz al interior y nos damos cuenta de lo que estamos haciendo con la vida, y en ese darnos cuenta regresamos, empezamos a corregir, no a quejarnos, sino a corregir.
y no cambiando el mundo, sino cambiándonos a nosotros, cada uno en nuestro patrón de relaciones, y cuando eso hacemos generamos un patrón de ordenamiento que se va extendiendo en nuestro entorno. Esos procesos son lentos, pero se están acelerando, y seguramente que vamos a tener un nuevo modelo de ciudades, un nuevo modelo de relaciones internacionales, son nuevos modelos económicos que nos van a permitir afirmarnos como humanidad. Ahora, para tener ese cambio de conciencia colectiva se requiere un trabajo individual, ¿no? Pero no tanto, ¿No? O sea, no se ha insistido mucho en mirarnos el ombligo y entonces nos miramos el ombligo. Es hacer lo que hay que hacer desde el ser y nada más. No se requiere que renuncies a ser el papá, la mamá, el discípulo que eres, no se requiere que renuncies a la técnica que tienes, no es ese asunto, ¿sí? Ese asunto es proyectar todo tu ser con autenticidad a lo que ya haces, ¿sí? Es proyectar el ser al hacer, nada más. Porque corremos un riesgo muy grande. Todos estos proyectos de reflexividad excesiva en la que insistimos tanto en el crecimiento personal nos llevan a una forma muy elaborada de egoísmo, en que nos aislamos de los otros y trabajamos simplemente para nosotros mismos. O sea, el desarrollo de conciencia está en el día a día, en el trabajo, en la familia. Yo creo eso, yo creo que no hay que irse a un templo, ni retirarse a los Himalayas, ni irse a buscar el verde para poder tener estas condiciones. Es vivir en medio de la contaminación, del dolor humano, despertar solidariamente a tu necesidad y la necesidad del otro. Es haciendo felices a los otros como podemos ser más felices. Eso es así de simple. Tú no encuentras la felicidad aislada en ti por más que reflexiones sobre el sentido de la vida y te conectes con el corazón y procures ascender al alma. Es decir, que si no ves la necesidad del otro, nunca vas a poder ser realmente feliz. Ser feliz. Sí. Es cierto. Recordemos que estamos en Conversando Positivo, aquí en la Real Universidad de Chile, la FM 102.5. Estamos conversando con el doctor Jorge Carvajal, que viene invitado acá a Chile, y especialmente va a dar un consejo también de paltomiel de nop para tratar la tos. ¿Sabía usted que los jarabes expectorantes son recetados por el médico para que la tos no sea tan molesta ni dañe la garganta, ya que sirven para diluir la mucosidad, hacerla menos espesa, aliviando la tos? Confía en Paltomiel, que ya está por años protegiendo naturalmente a tu familia contra la tos. Encuéntralo en farmacias NOP y en las distintas farmacias del país. Exige Paltomiel, cámbiate a lo natural. Muy bueno Paltomiel, muy natural. Y también un saludo a la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción. Tu protección y bienestar en el trabajo, tranquilidad y seguridad para tu familia. Mutual de Seguridad, trabaja tranquilo, vive feliz. Y en la revista Somos, que también está allá en el número de este mes, con muy buenas notas. Jorge, ¿los pensamientos y las palabras influyen también sobre el sistema inmunológico de las personas? Absolutamente sí, porque todos los sistemas orgánicos son analizadores de información y de frecuencias. Cada pensamiento, cada sentimiento está repercutiendo sobre los sistemas de autorreconocimiento, sobre el timo, sobre el vaso, sobre los linfocitos. Los linfocitos, si los miráramos de otra manera, son neuronas ambulantes, nada más, ¿sí? Que tienen los mismos receptores en su membrana que las células de la glía y que muchas de las neuronas. Entonces ellos son sensibles a los neuropéptidos, los neurotransmisores, a toda esa interfase de la red mente-cuerpo prodigiosa, en la cual cada uno de tus pensamientos se vuelve una molécula que es una estrategia de la conciencia, y a su vez esa molécula tiene receptores en todos tus sistemas, especialmente el sistema inmune. Así que cuando tú estás triste con tu sistema inmune. Cuando tú estás agresivo, estás autoagrediendo tu propio sistema inmunológico, ¿sí? Cuando tienes serenidad y cuando tienes paz, estás tonificando la epífisis, la secreción de la melatonina, el mensaje de la pausa, de la paz interior, y eso está regulando enormemente tu inmunidad, ¿sí? Cuando tienes un exceso de tensión nerviosa, el simpático se exalta, se libera cortisol y noradrenalina, y eso deprime tu inmunidad.
Así que nuestros estados de ánimo, nuestros pensamientos, lo que creemos de nosotros, lo que pensamos de nosotros, lo que pensamos de los otros, lo que pensamos del mundo, nuestra visión del mundo, se está inscribiendo en nuestra inmunidad, es claro. ¿Y por qué tenemos pensamientos repetitivos, reiterativos? ¿Son mecánicos esos pensamientos? ¿Cómo funcionan? A ver, yo no sé cómo funcionan, nadie sabe realmente cómo ¿no? funcionan, eso es bien difícil, pero nosotros tenemos dos niveles de la mente, una mente concreta en la que hay pensamientos que vienen y van más o menos sin orden en la que normalmente vivimos, y una mente superior, una mente abstracta, que es la del mundo de las ideas fundamentales. Ese es un mundo arquetípico. Realmente el arte de vivir se relaciona mucho con el aquietamiento de la loca de la casa que barre para todos los lados y no acaba nunca de barrer, que es la mente inferior. Y cuando podemos aquietar la mente inferior, entonces nos sumergimos en Rigpa, ese mar de la conciencia superior, ese mundo de las ideas o de los arquetipos. Así que realmente nosotros vivimos en un espacio-tiempo, que son las 3 dimensiones de nuestro cuerpo, y los ritmos de nuestro cuerpo son las 4 dimensiones en que vivimos. Pero sobre esas dimensiones existe una dimensión de arquetipos, de ideas fundamentales, ¿sí?, del plan de la vida, del propósito de la vida con el cual podemos conectar. El problema es cuando confundimos este mundo con las 4 dimensiones visibles y tangibles de la materia, lo que llamamos el orden explícito. Ese es el oleaje externo, pero debajo de ese oleaje hay un océano interior, es acceder al océano interior de la mente. O sea, es fundamental para desarrollar la conciencia, para conectarse con la parte más íntima nuestra, el ser. La loca, la casa, hay que dejarla que fluya nomás, pero no identificarse con eso, ¿no? Sí, hay que aquietarse, no dejar de pensar como algunos creen. Claro, que nuestro método no es el método oriental, ¿no? Todos nosotros los occidentales somos extrovertidos. Es una cultura que yo digo casi que genéticamente está orientada hacia la actividad, hacia la exteriorización. La cultura oriental es más de interiorización. Así que los métodos de meditación occidental deben ser métodos que nos exteriorizan en movimiento a través de la acción. Nosotros podemos eliminar el ruido, es lo que llamamos la quietud del movimiento. La máxima quietud, el máximo aquietamiento en una mente occidental se da cuando se está moviendo. Y moviendo en todos los sentidos, cuando está creando, cuando está trabajando, cuando está produciendo, cuando se está consagrando a una acción. Realmente accedemos a la paz de la mente superior cuando estamos atentos. Cuando estamos atentos, yo digo, estamos contentos. Estar atento significa dirigir la mente en una sola dirección, canalizar todos nuestros pensamientos y toda esa corriente, apuntarla en una sola dirección, en un solo tiempo, en un solo punto. La atención nos conduce al presente, y el presente a un bello sentimiento que es el de la presencia, y la presencia es la revelación de la esencia nuestra en el momento, instante a instante. Ahí no nos aplazamos, ahí no nos desplazamos, allí no vivimos de memoria, no nos repetimos, allí no estamos condicionados, allí somos libres, pero tampoco somos prisioneros del futuro y de las expectativas. En ese momento todos los tiempos se convierten en nuestro tiempo, un tiempo interior. Y la atención, la plena atención, nos lleva al contento. Yo digo que vivir es muy simple, estar atento para estar contento. O sea, se puede decir que la felicidad un poco ese momento que tú dices. La felicidad es ese momento, pero cuando hablas de él ya se te pasó. Entonces alguien decía... Pues es un sentimiento, sí, se siente, ¿no? Es un sentimiento continuo, Alguien decía que un instante antes del segundo siguiente somos eternos. Eso es la eternidad, vivir en la eternidad de los instantes. Eso es estar atento, y esa es la clave del contento, de la presencia, lo que para unos es el alma, vivir con el alma, estar en estado de gracia para mí, o en estado de comunión, o en estado de levedad, en ese estado de alegría inocente e incondicional. Es el momento.
Y en el momento se expresa el corazón, porque es que la conciencia del corazón, que es la conciencia reflexiva, la conciencia de la luz, la conciencia del amor, dura un segundo nada más, sístole y diástole, su acción, reacción del corazón, duran un segundo, nace y muere cada segundo y vuelve a nacer. Así que quien vive en presente está naciendo permanentemente y tiene la alegría de un niño. Qué maravilloso, ¿no? Es maravilloso poderlo decir, poderlo vivir, poderlo sentir y saber que eso no es simplemente ir a un punto cero de silencio y de vacío virtual, sino que ese vacío se puede alcanzar en medio de la acción. Yo me digo un personaje que va haciendo una maratón y está fundido a los 29 kilómetros, ¿cómo corre el último kilómetro y además hace un sprint? Eso es la magia de la presencia, que es un doping fabuloso. Y si lo medimos desde el punto de vista fisiológico, ese personaje está lleno de endorfinas, ¿no? Tiene ácido láctico hasta el tuétano, está a puertas del colapso, y sin embargo vuela en el último kilómetro y hace un sprint. ¿Cómo lo explicamos? Desde el punto de vista fisiológico, porque está en otro estado de conciencia, no es el estado de conciencia habitual en que está atrapado en su fisiología y su materia, es una fisiología alterada o expandida que viene de esa presencia, de vivir el instante. Sin duda, y bueno, hay muchas experiencias al respecto ahí. Y Jorge, ¿qué valor y papel juega el dar, como estás planteando, el servicio en la expresión más integral del ser humano? Un poco lo que ustedes hacen en la medicina sintergética, ¿no? A ver, la clave, hay dos cosas. Nosotros, cuando vivimos desde el punto de vista del paradigma de la física convencional, del paradigma einsteiniano de la materia y la energía, entendemos que dar es perder, simplemente, ¿sí? Si yo te doy 10 pesos, me quedo 10 pesos más pobre. Pero si te doy una sonrisa, me quedo 10.000 sonrisas más rico. Y si te doy un abrazo, no se gastan los abrazos. Y si te doy mi conocimiento, no pierdo mi conocimiento, sino que lo autoafirmo. Así que nosotros no solo estamos regidos por las leyes de la materia y la energía, sino las de la información y la conciencia, que son muy distintas, casi que contrarias, ¿sí? Son las leyes de la entropía negativa, las leyes del ordenamiento de la organización, la negentropía. Eso quiere decir que es dividiendo como se multiplica, es restando como se suma y es dando como se recibe. Es el sermón de la montaña, es la multiplicación de los peces. Eso es lo que rige las leyes de la conciencia. Así que lo que no se da, se pierde, ¿sí? Vivir es muy simple, supremamente simple cuando nosotros hacemos el vacío. La clave de la vida es hacer el vacío para alcanzar la plenitud. La plenitud no se adquiere teniendo, sino que se alcanza dando. Es expansión y contracción. Si tú inspiras y inspiras e inspiras y te niegas a regresar a expirar, te revientas. Si tú tienes y tienes y tienes y no das todo lo que eres, entonces no te puedes renovar, ya te estás muriendo. Así que el servicio es una ley de la evolución. Como decía Gabriela Mistral, todo sirve, Dios es el que sirve, y el que no vive para servir no sirve para vivir. Ese es nuestro aforismo respecto del servicio. Todos los servicios de salud son eso, son servicios, eso se nos olvida. Y no son de enfermedad, son servicios de salud. Y el servidor público, a mí esa palabra me encanta. Si nosotros retomáramos la etimología de la palabra servicio y pudiéramos saber que servir es poner el amor en movimiento, y que todo lo que te pasa es por amor y tú te enfermas por el amor que no das, pero si empiezas a darlo te descubres de pronto poderoso y millonario. Y si nosotros sabemos que no hay nadie tan pobre que no tenga nada para dar, y no hay nadie tan rico que no tenga nada para recibir, y nos sumergimos en esa corriente de la abundancia que es la del dar, nuestra vida va a cambiar. Sin duda, estamos con el doctor Jorge Carvajal. Jorge, bajo ese prisma, ¿por qué nos explicas un poco qué es la medicina sintergética y cuáles son las cualidades que debe tener un médico sintergético? A ver, la sintergética primero no es una medicina,
Segundo, no es sintergética. Sí. Tercero, no es nada. Es que me encanta. Me preguntan qué es la sintergética. Yo no sé. Estoy tratando. De programas activos. Sí, estoy tratando de descubrir que la sintergética, porque obviamente una vez que ponemos un nombre y un apellido, nos separamos y nos comparamos con todo lo otro y nos ponemos en una orilla y todo lo otro en toda la orilla. Pero imagínate que hay algo que es no siendo, ¿no? Eso a mí me encanta, es una estructura disipativa, como una nube. Una nube es una nube, pero al segundo siguiente ya no es una nube, está cambiando permanentemente. Entonces, si te lo dijera, la sintergética es una estructura disipativa, es una nube que se está reinventando permanentemente. No es una orilla o la otra orilla, sino que es una corriente que llama la integración, pero la corriente misma está cambiando. Entonces, la sintergética es un método de amplia compatibilidad, ¿sí? Es como un software muy compatible con todos los discos duros, o pretende serlo por lo menos, suficientemente blando y fluido para que no sea simplemente un punto de referencia, sino un punto de encuentro donde todo se puede disolver para sintetizarse. En ese sentido nos hemos dedicado a conocer tradiciones médicas. Yo amo profundamente la medicina occidental, ¿sí? El método científico, soy hijo de ese método, pero creo que más allá hay otros horizontes y otras perspectivas igualmente válidos. Así que cuando nosotros tratamos de buscar el mínimo común denominador que puede hilar y tejer la red de conciencia o la red de la vida entre el sistema médico occidental, los grandes cosmovisiones tradicionales en el mundo, las medicinas folclóricas, la medicina callahuaya, la medicina de nuestras raíces culturales, encontramos una cosa fantástica, y es que no son tan opuestas o tan diferentes como creíamos, y mucho más allá son absolutamente complementarios y necesarios todos esos métodos. Entonces, si tenemos un código de lectura, la conciencia y las leyes de la conciencia que hemos estudiado para poder abordar las leyes de la conciencia en la materia que llamamos medicina clásica, para abordar el territorio de la conciencia y la energía, un poco la medicina tradicional china, las artes marciales, todo eso para abordar el territorio de la conciencia y la información, la biocibernética, las ciencias sistémicas, la medicina sistémica, todo eso, y para abordar el territorio de la conciencia en la misma conciencia, la conciencia reflexiva, la psicología, desde la psicología del yo inferior, del id, a la psicología del cuerpo, en Wilhelm Reich, la bioenergética, a la psicología transpersonal, la psicología junguiana, y podemos encontrar el hilo conductor entre todas estas cosas. Nos damos cuenta que no podemos separar nada de nada, y bendiciendo la especialidad, que ha sido una maravilla, es el momento de desespecializarnos, de humanizarnos, de integrarnos, de volver a poner el ojo en la cabeza y la cabeza en el cuerpo, y al cuerpo un corazón y al corazón un alma, y entonces cambiamos la historia de nuestra medicina. Y no es difícil. La gente dice, es que eso es muy complicado. No, eso es complejo, pero no complicado. Son cosas muy distintas. Lo complejo es entretejido. Y le digo a la gente, mira, si tú vas a tratar de entender un árbol, analizando una a una sus raíces, sus hojas, sus ramas, su corteza, no vas a saber que es un árbol. Pero si tú súbitamente miras el paisaje y te conmueves con el paisaje del árbol y el bosque, entonces ya estás sabiendo, aunque no entiendas. Es un entender no entendiendo, toda ciencia trascendiendo, como decía San Juan de la Cruz, ¿sí? Es nuevamente conmoverse, asombrarse, restaurar la inocencia del aprendiz, para no tratar de controlar la naturaleza, sino de acompañarla en ese bello proceso de una superinteligencia cósmica de la que hacemos parte. Y si algún profesional quiere integrarse al trabajo que hacen los sintergéticos, porque hay ciertas capacidades, ciertas cualidades que debe tener. Ser humano. Ser humano. Tenemos centenares de profesionales en todo el mundo. De todo tipo, ¿no? De las más altas especialidades: neurólogos, oncólogos, internistas, músicos, poetas, locos, arquitectos, ingenieros, políticos, amas de casa. Porque realmente es un código de lectura. Y ese código de lectura está dirigido hacia la terapéutica, pero como tratamos de hacer en las caravanas de sanación,
es cambiar nuestras culturas desde adentro, no imponiéndonos, sino llevando la corriente de una nueva visión para que esas culturas puedan emerger a una nueva dimensión de la salud, entendiendo la salud no solo como lo médico, ¿no?, como la salud de la tierra. Así que la ecología, la agronomía, la geopolítica, todo esto tiene que ver con la sintergética. Pero la sintergética por eso no es nada, porque se va disolviendo en todo esto, generando espacios de encuentro que nos permitan emerger a ese mundo de la cultura posmoderna, que es el mundo de la conciencia no local, el mundo de la síntesis, en que toda la frontera se disuelve. Y Jorge, ¿tu poesía hacia dónde está orientada? Yo no soy poeta y por eso no sé hacia la orientada. Lo del poeta, eso son... Pero que te describen como poeta en muchos sí, lados. no, la gente Quizás por la forma como te expresas. Yo no sé por qué, pero nunca he pretendido escribir poesía. Alguna vez garrapateé algunas cositas y mi mujer me las robó del computador. ¿Ah, sí? Y las publicó porque le parecían bonitas. No, pero para mí eso es como desnudar las intimidades, porque bueno, la poesía es un diálogo íntimo que cada quien, todo ser humano, tiene con el sentido de la vida, nada más. ¿Y qué mensaje le puedes dar, Jorge, a personas que hoy día pueden estar desesperanzadas por sus conflictos, por malestares, por relaciones, etcétera, a ser más felices? A pesar de todo y por todo estamos ahí, ¿no? A pesar de la crisis y por la crisis podemos renacer a una nueva humanidad. Si no pasamos por el dolor, si no tocamos fondo, no podemos renacer. Hay un momento en que el fruto madura y se cae por su propio peso y se estalla y libera 1000 semillas. Podemos llamarlo la muerte del fruto, pero no es la muerte del fruto, ¿sí? Alberga la esperanza del plan del fruto en la semilla, porque hay mucho más frutos en una semilla que semillas en un fruto. Cada uno de nosotros es una semilla, y esa semilla a veces se siembra en la tierra oscura. Esta oscuridad es nuestra matriz, la crisis es nuestra tierra, para poder emerger a una nueva dimensión. Así que yo le digo a la gente que en el interior de todo este dolor, en el interior de la desesperanza, hay tanta luz por emerger, tanto amor por revelarse, que podemos esperar con Neruda que un día de la mano vamos a subir a nacer a nuestra humanidad. Está claro. Ya saben, amiga, amigo doctores, hay que seguir el mensaje del doctor Carvajal. Jorge, tú también le das mucha importancia a la respiración. ¿Cuál es? Hablas de técnicas respiratorias. ¿Por qué no nos profundiza un poco? ¿Cuál es la relación de la respiración también con el momento presente, no? Sí, a ver, la respiración es la clave de todos los ritmos, es el ritmo básico de la vida. Ese ritmo está inscrito en el tallo cerebral, donde se liberan las moléculas que controlan toda nuestra vida vegetativa, los neurotransmisores. O sea que uno no respira con el diafragma solamente, con los pulmones. Uno respira con el cerebro, con el tallo cerebral, y ese ritmo respiratorio se conecta con todo el cuerpo. Cuando no hay excursión del diafragma, hay un obstáculo en el flujo de energía entre el plexo solar y el plexo cardíaco alrededor del diafragma. Entonces no puede haber paz, no puede haber relajación. La relajación implica una respiración, primero, profunda, segundo, pausada, tercero, rítmica, ¿sí? Cuando la respiración es lenta, profunda, rítmica y pausada, cambia toda nuestra fisiología y nos ponemos en un estado de relajación. Si yo le digo a la gente muy simplemente, piense un momento, centrando su conciencia en la respiración, que su respiración es lenta, profunda, rítmica y pausada. Ese solo pensamiento va cambiando la pauta respiratoria y va cambiando toda la pauta de nuestra fisiología. Es así de simple. Hay otros métodos de respiración en que ya utilizamos la visualización, la imaginería, el color, para lograr un estado de relajación más profundo. Alguien lo llama la respiración de Harvard o las mini vacaciones portátiles, porque uno con una práctica respiratoria de unos cuantos segundos puede alcanzar una relajación
equivalente a 8 horas de un buen sueño. Así que tenemos una herramienta fantástica en la respiración. Sin embargo, cuando tú te armonizas, cuando tienes paz en tu corazón, cuando te centras, cuando te encantas de la vida, cuando te enamoras de lo que estás haciendo, cuando te consagras con alma, vida y tripas a aquello que haces, automáticamente tu pauta respiratoria cambia en esa dirección, es lenta, profunda, rítmica y pausada. Y entonces, ¿qué ocurre? No que respiras, no que inspiras, sino que te inspiras, llevas una vida inspirada, no porque respiras de una manera, sino cuando llevas una vida ordenada, en paz, con serenidad, automáticamente tu patrón respiratorio cambia y ese ritmo respiratorio armónico armoniza el ritmo cardíaco y el ritmo respiratorio cuando se armonizan el electroencefalograma, es decir, que tú tienes un efecto global sobre toda tu fisiología, toda tu energía y toda tu conciencia a través de la respiración. Así de importante. Así de importante, es muy importante. Nos está quedando poco, un saludo muy especial a la farmacia NOP con Palto Miel y también la Mutual de Seguridad por colaborar con nuestro programa, a la revista Somos. Les recuerdo que este programa se repite después en www.conversandopositivo.cl y también en la radio Universidad de Chile. Jorge, ya estamos terminando. Quería hacer otra pregunta que está relacionada. Tú planteas que algunos dicen no se ocupen del pasado, que el pasado ya no existe, pero tú dices que el pasado está vivo de alguna forma, presente, doloroso en cada una de nuestras células, frecuentemente produciendo enfermedades. El problema del pasado es simplemente que haya pasado, que lo dejemos atrás como una estatua congelada. ¿Cómo podemos hacer, para poder trabajar con ese pasado y poder limpiarnos? Hay dos maneras de mirar el pasado. Desde el pasado, es paradójico, pero hay gente que mira al pasado, regresa al pasado, se queda en el pasado, se queda en la culpa, se queda en el juicio, se queda en el victimismo y en la lamentación. Pero hay otra forma y es desde la presencia, desde el presente, desde este momento. Si desde la paz del instante yo miro el pasado, automáticamente estoy mirando una oportunidad y una lección, y estoy aprendiendo la lección. Así que nuestra lectura del pasado puede cambiar cuando lo hacemos desde el presente y liberamos la lección. Y liberar la lección es dejarlo pasar, y dejarlo pasar es perdonarse, y perdonarse es tener paz en el corazón, y cuando tienes paz en tu corazón, entonces vives en presente y eres feliz. Y para terminar, un saludo especial tenemos una gran comunidad de positivos y positivas. Lo que quieras decirle. Que no existe en la vida sino una sustancia, una esencia, una quinta esencia, y es el amor. Que el amor es el fuego transmutador y que si nosotros no encendemos la vida desde adentro con amor, nos estamos perdiendo la vida. Así, ama de todas maneras, a todos, pero sobre todo, acéptate, reconócete y ámate sin ninguna condición, que tú eres merecedor del perdón, declárate inocente. Muchísimas gracias, Jorge, doctor Jorge Carvajal, por estar con nosotros, por permitirnos recibir toda tu sabiduría, a todas las amigas, amigos auditores, y felicitaciones por todo lo que hacen. Muchas gracias a ustedes. Gracias, amigas, amigos, por escuchar. Gracias, Claudio, por permitir esta gran oportunidad de estar con Jorge también. Hasta una nueva oportunidad.